Eran casi las 2 de la madrugada del 5 de julio de 2016. Manuela Chavero estaba hablando por WhatsApp y llegó un momento que nunca volvió a contestar. 10 minutos después, el chico con el que estaba hablando le preguntó: ¿dónde estás? Que no me contestas. Nadie volvió a saber nada de ella. Este es el caso de Manuela Chavero. Antes de empezar, el mensajito de cada semana, y es que mi libro Heridas sin sangre está a la venta. Os dejo la página donde podéis comprarlo aquí abajito en la cajita de información. En él cuento mi experiencia con la violencia machista y con este libro espero ayudar a muchas jóvenes, adolescentes y mujeres a evitar que caigan en situaciones similares a la que yo caí o que se sientan identificadas con la historia y así empiecen a sentirse un poquito menos solas. Cuesta solo 10 euros. Por otro lado, deciros que os suscribáis al canal. A ver si conseguimos llegar al próximo reto, que ya queda muy poquito, pero nada, que parece que YouTube no lo está poniendo demasiado fácil. Así que si me hacéis el favor, dadle cariño al vídeo, suscribiros, darle a la campanita y también me podéis seguir en mis otras redes sociales, donde hay una comunidad bastante grande: Instagram y TikTok. Y ahora vamos a empezar con el caso de hoy. La televisión seguía encendida en casa de Manuela Chavero. El móvil estaba sobre la mesa, el camisón encima de su cama, sus llaves, su documentación, su bolso, todo en su sitio. Solo faltaba ella, no estaba. Y esto pues es bastante extraño, ¿no? Era bastante extraño. Porque cuando tú te vas y no te llevas ninguna de estas pertenencias es porque vas a volver inmediatamente, enseguida. De modo que, ¿qué había pasado con Manuela? Manuela Chavero Valiente era una mujer de 42 años, mamá de 2 hijos, vecina de toda la vida de la localidad de Monesterio, Badajoz, un pueblo pequeñito de unos 4.000 habitantes. Y Manuela había desaparecido aquella madrugada del 5 de julio de 2016. Pero lo que nadie sabía entonces era que el monstruo que se la llevó estaba más cerca de lo que pensaban. Monesterio, un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, cuando las historias empiezan así, donde los vecinos se conocen tu vida entera, donde hay una confianza, una cierta sensación de seguridad. La tarde del 4 de julio de 2016 fue un día normal para Manuela. Hizo deporte, habló con su hijo Adrián por teléfono, salió a tomar algo con una amiga, llegó a su casa sobre las 11 de la noche más o menos. Manuela estaba separada y su hijo esa quincena estaban con su padre. En Sevilla, Manuela estaba sola. Lo último que hizo fue escribir ese WhatsApp al chico con el que estaba hablando. Al día siguiente, cuando su hermano y una amiga forzaron la entrada al no tener noticias de ella, encontraron una casa que parecía esperar a su dueña. La tele encendida, el móvil en la mesa, el camisón sobre la cama. La Guardia Civil de Zafra se hizo cargo del caso desde el primer momento y a los 3 meses, ante la falta de avances, pidió refuerzos a la UCO, los mejores investigadores del Instituto Armado. El problema era claro: Monesterio tiene pocas cámaras de seguridad. Los investigadores desplegaron una técnica que nunca se había usado hasta entonces. Localizaron 537 móviles que estuvieron cerca del domicilio de Manuela en la madrugada del 5 de julio. Fueron descartando uno a uno. Al principio miraron hacia los chicos con los que Manuela tenía contacto. Uno quedó descartado rápido. El otro, el joven que había hablado con ella por WhatsApp esa noche, dio contradicciones. Decía que se había ido a casa, pero su móvil estuvo cerca del domicilio de Manuela. Lo investigaron y al final también fue descartado. Luego, su exmarido, Manuela y él estaban separándose y tenían una disputa económica por la separación. Finalmente, también fue descartado. Al principio, dado que el hombre estaba en Sevilla,
fue descartado como autor material y un poco más adelante, tras avanzar un poquito más con la investigación, también fue descartado como autor intelectual. 3 años habían pasado ya. La UCO repasó la lista de vecinos y entonces llegaron a un hombre que ya habían mencionado antes, pero que no había llamado la atención. Este hombre era Eugenio Delgado. Eugenio Delgado era el hijo de una familia del pueblo. Tenía finca heredada de su padre y vivía prácticamente solo allí en el pueblo, en Monesterio. En sus primeras declaraciones dijo que apenas conocía a Manuela, que ese día había estado en la playa, en Huelva, con unos amigos, que esa noche estaba en su casa. Pero cuanto más hablaban con él, más contradicciones aparecían. Acabó admitiendo que conocía a Manuela bastante más de lo que había dicho, que habían coincidido más de 2 docenas de veces, que incluso había jugado con el hijo mayor de ella a la PlayStation en casa de Manuela. Los agentes de la UCO empezaron a tirar del hilo, y lo que encontraron les puso la piel de gallina. Las chicas que vivían en la casa contigua a la de Eugenio dijeron que se sentían observadas, que sospechaban que él se asomaba por el muro para verlas bañarse en la piscina. Sus propios amigos lo describían como absorbente, receloso, vengativo. Apenas tenía vida social, rutinas muy estables, de casa al campo, del campo a casa. Entonces los investigadores hicieron algo que cambiaría el caso. Revisaron las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana a la casa de Manuela. Y a las 2:04 de la madrugada del 5 de julio apareció un coche, una berlina, que después de pasar frente a la gasolinera, giró hacia la manzana donde vivía Manuela y no volvió a aparecer en la siguiente cámara. El coche era compatible con el de Eugenio Delgado. ¿Qué pasaba? Pues otra cosa era que el coche de Eugenio tenía los cristales tintados y el que había aparecido por la cámara no. Esto parecía desmontarlo todo, hasta que descubrieron que esos cristales los había mandado poner en noviembre de 2016. Y luego vino una cosa que resultó ser bastante importante en la investigación, y es que se analizó el consumo eléctrico de la casa de la madre de Eugenio. El diferencial siempre estaba bajado, excepto entre las 2:15 y las 2:30 de la madrugada del 5 de julio de 2016. ¡Te tenemos! Alguien había subido el diferencial de manera manual aquella noche. ¿Y quién podía ser esa persona? Eugenio. La UCO detuvo a Eugenio. Lo detuvo por otro motivo, pero lo que querían realmente era acceder al teléfono de Eugenio. Y lo que encontrarían allí, tela. Los especialistas de análisis de conducta del Instituto Armado lo definían en su informe como sádico. Eugenio consumía no por de forma habitual, pero no cualquier tipo. Solo le interesaba cuando las mujeres sufrían. Ese era su requisito. En conversaciones con chicas que se dedican a la calle contactadas por internet, les proponía prácticas extremas. Quería hacerlas sangrar, causarles daño, dominarlas completamente. Hablaba de hacerlas sus esclavas sexuales. Muchas se negaban y le cortaban el contacto. Una chica que había mantenido relaciones con Eugenio en 2017, Eugenio no consiguió excitarse hasta que le dio un tirón de la coleta y del cuello, hasta el punto de hacerle daño. Solo entonces dijo ella que se sintió envalentonado. Los perfiladores concluyeron que Eugenio se había obsesionado con Manuela Chavero. Buscaba siempre mujeres de esa franja de edad. Vivía a apenas 50 metros de ella y llevaba tiempo fijándose en su rutina. La Audiencia Provincial de Badajoz lo calificaría después como sádico sec, alguien que disfrutaba del dolor ajeno, que despreciaba a las mujeres por el hecho de ser mujeres y que las veía como objetos. Reconstruyamos entonces lo que pasó aquella noche según la investigación y la sentencia. Eugenio llegó, guardó pescado en el congelador de la casa deshabitada de su madre. Al pasar, vio la luz encendida en la casa de Manuela. Llamó a su puerta. Dijo que quería devolverle una cuna que ella le había prestado tiempo atrás. Manuela, que lo conocía, confió. Lo siguió hasta la casa del número 29.
Eugenio cerró la puerta. Lo que pasó dentro de esa casa, con la única ventana dando al patio interior y sin posibilidad de que nadie oyera nada desde la calle, quedó reflejado después en el cuerpo de Manuela. Los forenses encontraron fractura de los huesos de la nariz, dientes rotos, costillas fracturadas en el lado izquierdo, en el derecho, y todas las lesiones ante mortem, todas causadas cuando Manuela aún tenía vida. La causa de la muerte fue que la dejó sin oxígeno apretándole el cuello. Fue asfixia. No hubo ningún golpe accidental en la parte posterior de la cabeza, como él siempre dijo. Los forenses no encontraron ese traumatismo. Lo que sí encontraron en lesiones compatibles con golpes, forcejeo y asfixia. Después de acabar con su vida, Eugenio desnudó el cuerpo de Manuela, lo envolvió en una sábana, lo metió en el maletero de su Opel Vectra y condujo durante 4 kilómetros hasta una de sus fincas. Allí la depositó en una antigua zorrera, la cubrió con tierra y piedras y guardó silencio durante casi 4 años. 4 años en los que volvió a pasear por Monesterio, en los que saludaba a los vecinos, en los que participaba en conversaciones sobre la desaparición de Manuela y llegaba a insinuar que seguramente estaba de vacaciones en Canarias. En agosto de 2020, alguien dejó una carta anónima en la puerta de los padres de Manuela. Señalaba a un sospechoso concreto y daba detalles. La UCO le confirmó a la familia que ya estaban investigando a esa misma persona. El 27 de agosto de 2020, la Guardia Civil hizo un registro espectacular en la casa de Manuela. Esa misma tarde, su madre lo llamó por teléfono. «Si lo has hecho tú, no la vas a enterrar en tu campo». Eugenio tartamudeó y respondió: «El campo no tiene vallas». Eugenio fue a ver a un abogado penalista en Sevilla. Le contó que tenía un problema grave. De vuelta a Monesterio, Eugenio llamó desesperado a su tío, a su amigo de los caballos. Encontró con quien él creía que era un amigo, alguien a quien había conocido durante la pandemia, al que llamaban Blanco. Le contó todo, que Manuela no tenía vida y que él la había escondido en su finca. Lo que Eugenio no sabía es que Blanco era un agente encubierto de la UCO. Esa misma tarde, la Guardia Civil se presentó en el picadero donde Eugenio estaba con sus caballos. Lo detuvieron por la desaparición y la muerte de Manuela Chavero. El cuerpo de Manuela fue encontrado el 18 de septiembre de 2020 exactamente donde Eugenio lo había dejado, en la antigua zorrera de su finca, envuelto en esa sábana, enterrada bajo tierra y piedras. Entre los restos, los investigadores encontraron señales que apuntaban a una escena de biosexual. Entonces Eugenio les dijo algo que nadie esperaba. Les dijo que si por un casual aparecían restos de material genético masculino en el cuerpo de Manuela, eran suyos, sí, pero que las relaciones habían sido consentidas. No sé quién pensaba que se iba a creer esa película. En mayo de 2024, el juicio se celebró ante un jurado popular en Badajoz. Eugenio mantuvo su versión hasta el final: accidente, caída, pánico, entierro por miedo. El jurado popular no le creyó. Veredicto: culpable del asesi con alevosía y ensañamiento y de un delito contra la libertad sexual, ambos con agravante de género. Condena: prisión permanente revisable. Además, deberá pagar una indemnización a los hijos, la madre y los hermanos de Manuela. Manuela Chavero era la segunda de 5 hermanos nacidos y criados en Monesterio. Una mujer sin enemigos, sin conflictos, que ese día había hecho deporte. Había hablado con su hijo y había salido con una amiga. El monstruo que acabó con su vida estaba muy cerca. La había observado, la había estudiado y esperó el momento en el que estuvo sola. Ese desprecio absoluto, ese odio estructural que Eugenio sentía hacia las mujeres fue lo que acabó con la vida de Manuela. Ella no lo sabía cuando le abrió la puerta aquella madrugada. Sin más, teniendo en cuenta la situación, espero que os haya gustado el contenido de este caso
Se agradece un like, que me sigáis en todas las redes sociales y por supuesto espero veros en el próximo vídeo.